La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros Luis Knapp, coordinador de defensa de Artículo 19, para platicar pues de esta situación tan lamentable que se está viviendo en nuestro país con los asesinatos de periodistas que han ocurrido en los últimos semanas y bueno, que se vienen acumulando desde ya hace varios años, y el clima de impunidad que prevalece en todos estos casos, esta falta de garantías para el ejercicio del periodismo. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, buen día, muchas gracias por la invitación. Buen día a todos y todas. Buenos días. Luis, quisiéramos empezar esta entrevista preguntándote sobre la información y la postura de Artículo 19 respecto al asesinato de Lourdes Maldonado, que ha adquirido mucha trascendencia debido a la situación del caso, a su enfrentamiento con autoridades, a un enfrentamiento legal obviamente, a la situación también de que había solicitado ella protección directamente al presidente de la República y bueno, lo que ocurrió lamentablemente en los últimos días. ¿Cuál es la postura de Artículo 19 y qué es lo que tienen que apuntar al respecto, Luis? Sí, así es. Lamentablemente, pues, el domingo en la noche tuvimos conocimiento de este nuevo asesinato y una semana después de otro asesinato, ¿no? Del fotoperiodista Margarito, también en Tijuana, sí, Baja California. Y casi 2 semanas después de otro asesinato en Veracruz, ¿no? Entonces, este año todavía no acaba su primer mes y 3 asesinatos de periodistas. Y preocupa aquí porque 2 de ellos pues en Tijuana, Baja California, ¿no? En un mismo lugar. Nos preguntamos pues qué está pasando. Conforme a nuestra documentación, lamentablemente sí vemos que en Tijuana ha ido subiendo la cantidad de agresiones. Tan solo, bueno, se dobló de 2018 a 2021, se dobló la cantidad de agresiones. Documentamos 20 agresiones en 2018 y en 2021 43. Entonces sí va en ascenso año tras año el número de agresiones en Baja California, ¿no? En el estado. Entonces sí resulta muy preocupante y como lo mencionas, este caso despertó mucha indignación por los antecedentes de la periodista, ¿no? Lourdes, que precisamente en 2019 estuvo en la conferencia matutina del presidente Obrador y lo dijo tal cual, y está la versión escenográfica de la conferencia matutina: vengo a pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, hasta temo por mi vida, ¿no? Así lo mencionó. Y en esos años también la periodista, conforme lo que documentamos el día de ayer, también desde el 2019 había solicitado ya protección, ¿no? A mecanismo de protección, ya había solicitado medidas, porque ella pues había recibido presuntamente amenazas provenientes del gobernador Bonilla. Esa es la información que encontramos, que ella mencionó, ¿no? Desde 2019, y pues lo expresó en marzo de este año, ¿no? En la conferencia matutina. Y ahora pues el año pasado también documentamos unas agresiones contra ella en abril de 2021, ¿no? Que también con motivo de esas agresiones el año pasado pues ella acudió ante el estado de Baja California a solicitar medidas de protección, que ahora lo que sabemos es que tenía estos rondines policiales y un botón de pánico, ¿no? Y aún así, pues desgraciadamente, el domingo en la noche fue asesinada. Ahora, esta falta de protección ante un hecho ya evidente de alguien que está diciendo temo por mi vida, es decir, hay elementos para pensar que alguien puede atentar contra mi vida y que no se den los mecanismos de protección. Y el presidente decía hoy que no estaba inscrita en el programa federal de protección a periodistas, pero que sí había solicitado protección y que el propio gobierno de Baja California le había ofrecido esa protección. ¿Qué pasó entonces? O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Sí, lamentablemente aquí vemos que el Estado está rebasado, el Estado en general, el Estado mexicano, ¿no? No solo el Estado de Baja California, está rebasado por el clima de violencia y inseguridad que existe, y también lamentablemente, como lo sabemos,
pues también hay muchas regiones en el país donde el crimen organizado ha hecho pacto con las autoridades, o sea, ya la frontera entre autoridad y crimen pues ya no se puede ver, ¿no? Porque ya el ejemplo de Ayotzinapa pues es claro, ¿no? De los normalistas, ya no se distingue esa frontera, lamentablemente, o el crimen organizado pues ejerce tal presión sobre autoridades que ya los intereses que prevalecen pues no son los de la ley y las autoridades, sino los del crimen, ¿no? Claro. Entonces, es un problema a nivel nacional terrible, y bueno, pues la violencia la sabemos a diario, cuántos muertos hay alrededor del país, pero sí, en materia de periodistas, sigue esa deuda del Estado. Se han creado instituciones, se creó el mecanismo federal de protección, en los estados se han ido creando mecanismos, se han ido creando fiscalías especializadas, y aún así, pues, seguimos viendo asesinatos de periodistas, ¿no? Entonces, hasta que no haya una efectiva coordinación de todas las autoridades, a nivel federal, estatal, municipal, una efectiva coordinación, yo creo que ese es el punto de partida que debe haber, que falta ahorita. Es el punto de partida, porque cada quien hace su trabajo por su lado, desde su cancha, cada gobierno estatal, municipal, federal, pero no hay una coordinación efectiva entre todos los gobiernos, ¿no? Entonces, ese es un punto de partida importante que debe realizarse. Ahora, según la estadística, a lo que llevamos de este sexenio, apunta para ser el más violento en los últimos 3 sexenios, reconociendo que esta situación, violento para periodistas, reconociendo que esta situación de agresiones a periodistas no es privativa, este sexenio viene de sexenios atrás. Sí son las cifras, o ¿cuáles son las cifras que tienen ustedes respecto al número de homicidios que se han cometido contra periodistas en este sexenio? Sí, en lo que va de este sexenio, y pues lamentablemente hasta el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, son 28 periodistas asesinados, ¿no? En el actual sexenio. Entonces, y bueno, tan solo pues el año pasado, estos tres periodistas que han sido asesinados en este mes, lamentablemente, pues ya es casi la mitad de los periodistas asesinados del año pasado, por ejemplo, ¿no? Y apenas todavía no termina enero, ¿no? Entonces, digamos, ojalá no vuelva a ocurrir otro asesinato así, pero las tendencias y las omisiones del gobierno pues señalan otra cosa, ¿no? Entonces, sí que cada año aumenta el número de agresiones, eso sin duda, conforme a la documentación de artículo 19, cada año no hay un año en el que haya bajado el número de agresiones, y agresiones en total, no solo homicidios, ¿no? Sino sí, con lesiones. Detenciones, lesiones, o sea, un conjunto de agresiones, ¿no? Entonces, cada año van en aumento. Tan solo el año pasado, hasta octubre del 2021, más de 500 agresiones llevábamos documentadas en 2021, ¿no? Próximamente ya publicaremos nuestro informe y daremos a conocer cuántas agresiones fueron en 2021. Pero sí, cada año van en aumento, y hasta ahora pues 28 asesinatos en este sexenio. Entonces sí pinta lamentablemente para que sea el sexenio con mayor número de agresiones y asesinatos, ¿no?, de periodistas, y seguir así, ¿no? Estamos hablando con Luis Knapp, el coordinador de defensa de Artículo 19, sobre esta lamentable situación que sigue en México de ataques a periodistas. Ahora bien, ¿de dónde provienen la mayoría de los ataques, Luis? Sabemos que hay una situación compleja derivada del crimen organizado y que muchas de las amenazas vienen de ahí, pero no todas vienen de ahí, también vienen de la política, ¿no? Sí, así es, también conforme a la documentación que realizamos, un gran número de agresiones, entre el 30-40%, vienen de autoridades, o sea, vienen de servidores públicos, ¿no?, que son quienes deben proteger, ¿no?, y garantizar los derechos humanos, y deben respetar principalmente la ley, y son quienes deben aplicar la ley. Y sí, lamentablemente viene un gran número de agresiones por parte de servidores públicos. Entonces,
pues eso también nos pone en alarma y en foco rojo, porque el Estado no solo está omitiendo su obligación de garantizar la labor periodística y garantizar protección, ¿no?, a periodistas, sino que son los propios servidores públicos los que agreden. Y bueno, pues lo saben ustedes, lo sabemos, que la función del periodismo pues es una función incisiva, ¿no? Una función crítica, una función que investiga, que busca, que critica, ¿no? La administración pública, el gobierno, ¿no? Y pues a muchos gobernantes no les gusta eso, ¿no? Que salgan exhibidos, que exhiban sus malas administraciones o incluso actos ilícitos que lleguen a cometer. Entonces, pues sí les provoca mucho descontento y lo ven como un estorbo, ¿no? El ejercicio periodístico. Y de ahí que pues también lamentablemente agredan, ¿no?, a periodistas. Claro. Luis, buenos días. Saluda Marcela Pámanes. El presidente se ha convertido en dador de la justicia desde la mañanera. Este deslinde que ha hecho en el caso de Lourdes es el correcto, es decir, separar la actuación, por ejemplo, del gobierno estatal, por cierto, gobierno morenista, de la responsabilidad que pudiera tener en el caso del asesinato de Lourdes, ¿es lo correcto? ¿O qué deberíamos de esperar de nuestra primera autoridad? Pues de la primera autoridad, para empezar, deberíamos esperar ya no seguir estigmatizando a la prensa, ¿no? Y no seguir descalificando, porque lamentablemente desde esas conferencias matutinas del presidente, pues se descalifica desde la propia voz del presidente, ¿no? Se descalifica a la prensa, a medios de comunicación. Eso se puede ver nada más en algún video de una conferencia de esas, ¿no? Entonces, pues desde la alta autoridad, pues lo que se espera es todo lo contrario, ¿no? Que se proteja y garantice el ejercicio periodístico, no descalificar. Y era lo que decía, a los gobernantes no les gusta que les critiquen su trabajo, y aquí al presidente, pues cuando sale algo crítico contra su administración, pues luego descalifica, ¿no?, a X medio. Entonces, eso está mal. Y bueno, pues ¿cómo se llaman? Las declaraciones del presidente, pues mencionó que tuvo la atención de Lourdes Maldonado, ¿no?, que tuvo la atención de Jesús Ramírez, por ejemplo. Hace unos minutos también lo mencionó, y mencionó que pues el gobierno está trabajando día con día, ¿no?, para que ya no se asesinen periodistas. Bueno, son palabras huecas, la verdad, porque pues ese trabajo que dice que se está haciendo día con día y que incluso ha declarado a veces el presidente que ya no hay violaciones a derechos humanos en el país. Bueno, pues no sé en qué país esté, porque aquí en México sigue habiendo violaciones graves diarias a derechos humanos y se sigue agrediendo a periodistas y que se sigue matando. Ya el domingo en la noche vimos este nuevo caso, ¿no? Entonces, sí es lamentable y debe cambiar la narrativa del gobierno, y pues también debe impulsar esto que mencionaba al principio, ¿no? Una coordinación con todas las demás órdenes de gobierno, ¿no? El presidente y el gobierno federal es el que debe decir, a ver, sentémonos, gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, y coordinémonos en esto. Es lo primero que deberían hacer, y no lo hay, no lo hay. Bien. Muy bien, Luis Knapp, coordinador de defensa de Artículo 19, muchísimas gracias por darnos esta entrevista y opiniones de una organización que viene trabajando desde hace varios años en México para la defensa de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico. Gracias, Luis Knapp, por estar con nosotros. Muchas gracias también a ustedes por el espacio de invitación, y pues buen día tengan. Igualmente, Luis. Gracias. Bueno, así están las cosas. Hoy va a haber una manifestación. Sí, hoy hay manifestación del gremio periodístico y quienes más se quieran sumar a esta convocatoria, y sobre todo, bueno, para manifestar
expresar que estos casos importan, que no se deben quedar en el olvido. Exactamente, Arturo. Son las 8:49. Vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.